Los integrantes de este grupo somos Justo Grunwald, Joaquín Vitale, Simón Peralta Ramos y Nicolás Rivera. Vamos a hablar de la Revolución Rusa, que duró entre 1917 y 1923, todo su trayecto y momentos más importantes, sus distintos bandos, que los principales eran el Ejército Blanco, cuyo rival era el Ejército Rojo, y el nuevo gobierno bolchevique y su Ejército Rojo, que eran hombres de filiación comunista que se habían rebelado contra sus oficiales, por lo cual no tenían disciplina castrense. Los bolcheviques eran un grupo político radicalizado del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, y luego se formaron dos bandos más, que fueron el Ejército Verde, eran grupos de campesinos armados que enfrentaron a todos los bandos gubernamentales involucrados, y el Ejército Negro fue un grupo armado de anarquistas. También vamos a hablar de las personas y países importantes que van apareciendo a lo largo de la Revolución Rusa. Incluso vamos a escuchar canciones famosas de la época y ver un pedazo de un documental. Al ejército para oprimir estas revoluciones, pero al final terminaron cambiando de bando junto con los suministros. Revolución de febrero, abdicaron al zar Nicolás II, que dejó el poder el 2 de marzo de este mismo año. Luego cayó con solo 100 muertos en Petrogrado. El gobierno provisional, con una coalición de liberales y socialistas moderados. Por un tiempo no hubo represión entre los zaristas, se quitó la pena de muerte y se reconoció la libertad de conciencia. Fue bastante débil el gobierno provisional, no se retiraron de la Primera Guerra, muertos en aumento, el gobierno no hacía nada. El plan de Alemania para sacar a Rusia de la guerra era mandar a un líder revolucionario exiliado de vuelta a Rusia para que diera un golpe de estado. Hacia Alemania se concentraba en ganarle a otros países. Él era Vladimir Lenin. Alemania pagó la publicidad para que votaran a Lenin. Lo que prometía Lenin era, primero, la paz con Alemania, la colectivización para devolverle las tierras a los campesinos y la no colaboración en luchas contra el gobierno provisional. Los soviets cada vez se hacían más poderosos y los campesinos los veían como un bien necesario para evitar que el gobierno hiciera una contrarrevolución. Los bolcheviques también eran una minoría y no querían entorpecer al gobierno provisional. Todo cambió en julio, cuando el ejército ruso fracasó frente al ejército alemán en una ofensiva. Las manifestaciones contra el gobierno se multiplicaban y se unió el general Kornilov Todo cambió en julio, cuando el ejército ruso fracasó frente al ejército alemán en una ofensiva. Las manifestaciones contra el gobierno se multiplicaban y se unió el general Kornilov, deseado mejorar el ejército ruso. Intentó dar un golpe de estado, derrocar al gobierno provisional y al resto de las organizaciones obreras. Los bolcheviques organizaron la defensa de la capital y evitaron el golpe de estado. Esto permitió que León Trotsky sea liberado y lo eligieran su presidente. El golpe de Kornilov hizo que las masas de bolcheviques organizaron la defensa de la capital y evitaron el golpe de estado. Esto permitió que León Trotsky sea liberado y lo eligieran su presidente. El golpe de Kornilov hizo que las masas se radicalizaran y creció la popularidad de Lenin y Trotsky. Los bolcheviques también tenían un lema que decía: todo el poder para los soviets. Gracias a esto, muchos campesinos se alzaron contra los grandes terratenienses y hicieron tierras en toda Rusia. Retiraron soldados y formaron parte de esas colectivizaciones. Una nueva revolución en la que los bolcheviques se alzarán para tomar el poder fue el 6 y 7 de noviembre de 1917 o 24 y 25 de octubre, según el calendario juliano que se usaba en ese momento en Rusia. Por eso se llama Revolución de Octubre. Con pocas bajas, los bolcheviques tomaron todo Petrogrado, tomando los puntos estratégicos, incluidos entre ellos el Palacio de Invierno. Lenin cumplió con sus promesas. También se nacionalizaron los bancos, control obrero de la producción, milicia obrera
autodeterminación de los pueblos y por último la supresión de los privilegios. Otras consecuencias que fueron libertad de prensa restringida y represión a la oposición y creación de la Checa se encargaba de liquidar opresores. En noviembre de 1917 los bolcheviques estaban confiados tanto que decidieron hacer una elección de la Asamblea Constituyente de Rusia, pero perdieron y la cancelaron. Muchos militares del partido del zar se organizaron y formaron el ejército blanco zarista, que estaba más bien apoyado por las potencias de Occidente, que luchaban contra los bolcheviques apodados como el Ejército Rojo. De esta forma se iniciaba una guerra civil llamada. Se asoció con el Ejército Negro, pero en cuanto pudo el Ejército Rojo aplastó al Ejército Negro. También se enfrentaron con los mencheviques, tanto que así se unieron al ejército blanco. Lenin y su equipo rojo tuvieron que hacer frente a multitud de huelgas que acabaron con la disolución del Soviet de Petrogrado. Problema de las revoluciones de los campesinos. Sufrieron un periodo de hambruna y tuvieron que limitar las raciones de comidas para los campesinos, llevando más comida a lo de las ciudades. Esto provocó más revueltas que terminaron siendo suprimidos y formaron un ejército verde que se dedicó a defender sus tierras del ejército rojo y blanco. El rojo terminó ganándoles a todos, además de 2.500.000 muertos en combate, entre 3 millones y 5 millones muertos por hambre y 2 millones por epidemias. Después de la guerra civil, toda Rusia dominada por un mando único, los bolcheviques. Intentaron implantar el socialismo en todo el mundo. En 1922 crearon la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se abrevia URSS. Lenin muere en 1924. Su sucesor fue Stalin, que hace crecer al país. La Revolución Rusa fue un proceso de cambio de régimen en un país gobernado por una monarquía que concentraba en el poder en la figura del zar. La crisis económica y los conflictos bélicos habían debilitado a la clase gobernante. Con el pueblo y el ejército en contra se produjo dimisión del zar, tras lo cual se instaló un gobierno provisional en marzo de 1917. Sin embargo, este no duraría mucho y en octubre de ese mismo año, con protagonismo de la clase obrera, los bolcheviques tomaron el poder iniciándose una guerra civil que duraría hasta 1920. Finalmente, en 1922 se fundó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, un estado federal que buscó implantar un sistema comunista donde la economía quedó bajo control del gobierno. Las principales características de la Revolución Rusa es que no fue una revolución burguesa como la Revolución Francesa, donde el protagonismo lo tuvo la clase media acomodada, denominada burguesía. En cambio, la Revolución Rusa fue impulsada por la clase obrera o proletariado que se organizó a través de las soviets. Los bolcheviques basaron su ideología en el marxismo, que propone principalmente el control de los medios de producción por parte del Estado. Además, vale recordar, Karl Marx hacía referencia a la lucha de clases. A diferencia de otras revoluciones, dio nacimiento a un Estado comunista y no a una monarquía parlamentaria o una democracia liberal. Generó impacto y preocupación en otros países del mundo por el violento cambio del régimen de una monarquía a un gobierno comunista en relativamente poco tiempo. Las principales consecuencias fueron la caída de la monarquía de los zares, siendo asesinada la familia Romanov en 1918, una guerra civil entre 1918 y 1920 que enfrentó a los bolcheviques contra los contrarrevolucionarios, resultando los primeros como vencedores y copando el poder. El establecimiento luego de la guerra civil de un régimen comunista que buscaba la planificación de la economía desde un ente central. Persecución a los opositores al régimen bolchevique, incluso a los mencheviques que tenían una posición moderada. Así muchas personas tuvieron que partir al exilio. Salida de Rusia la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Brest-Litovsk, firmado en 1918. Surgimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fundado desde 1922, dicho Estado federal fue el mayor referente del comunismo en el mundo. Así se convirtió
Así se convirtió en el principal antagonista de Estados Unidos, defensor del capitalismo, entrando ambos en lo que se conoció como la Guerra Fría. En el año 1921, Rusia aún se lamía las heridas después de una prolongada guerra civil. Los indicadores económicos mostraban una realidad desoladora para el país. Los datos de producción nacional eran terriblemente desalentadores. Para poner solución a este duro panorama económico, se apostó por la NEP, o Nueva Política Económica. Esta política económica se asentaba sobre la necesidad de conseguir un excedente de la producción agrícola que permitiese aprovisionar las ciudades y que al mismo tiempo contribuyese al crecimiento económico de la nación. En cuanto a la industria, las pequeñas empresas pasaron a ser desnacionalizadas, mientras que las grandes empresas permanecían en las manos del Estado, aunque otorgando algunos elementos de autogestión. Para 1926 Rusia ya se había rehecho desde el nivel económico, recuperando los niveles de producción previos a la Primera Guerra Mundial, pero en el sector agrícola no fue lo mismo. La Revolución de Febrero de 1917. Gobierno provisional de Alexander Kerensky. Octubre Rojo o Revolución de Octubre de 1917. Instauración del gobierno bolchevique. A continuación desarrollaremos cada una de estas frases. La Revolución de Febrero de 1917. Lenin y el gobierno provisional. Corría febrero de 1917 y Rusia reunía todos los factores para que se produjese un levantamiento, hambre, guerra y un crudo invierno, reclamando pan, tierra y paz. El 23 de febrero tuvo lugar una manifestación en la ciudad de San Petersburgo. El 25 de febrero los movimientos obreros protestaron con una huelga general. Y no mucho después, las tropas rusas se unirían al pueblo en su levantamiento. Teniendo en contra a campesinos, soldados y obreros, el zar Nicolás II decidió abdicar. Así pues, se formó un gobierno provisional encabezado por Georgy Lvov desde el 15 de marzo de 1917. Este gobierno provisional y de carácter liberal también incluía a los mencheviques, el ala moderna del movimiento obrero. Sin embargo, progresivamente, el sector más radical del movimiento obrero, liderado por Lenin, iba ganando fuerza en Rusia. Así, en abril de 1917, Lenin proclamaba el reparto de la tierra, la salida de Rusia de la guerra y una alianza entre los trabajadores de campo y de las fábricas. Todo ello suponía el rechazo a cualquier tipo de colaboración con el gobierno provisional. Lenin provenía de una corriente ideológica como el marxismo y veía la Primera Guerra Mundial como un gran conflicto entre imperios marcadamente capitalista. Por ello, veía imperativa la salida de la guerra y la puesta en marcha de una revolución socialista para establecer la dictadura del proletario. Pero, para el gobierno provisional, las propuestas de Lenin eran impensables. Rusia continuaba en la guerra y las pérdidas humanas en los campos de batalla eran espantosas. Todo ello desembocó en un levantamiento en Petrogrado el 3 de julio de 1917. Con el fracaso de la insurrección, Lenin no tuvo más remedio que exiliarse.